Has dicho que eres socialdemócrata. ¿Podrías decirnos qué ensayos o libros sobre política han influenciado tu ideología política a lo largo de tu vida? Muchos, casi ninguno de ellos socialdemócrata, curiosamente. La socialdemocracia, yo llego a la socialdemocracia por lo que hace, no por sus teorías. Las teorías son poco emocionantes cuando te das cuenta que no tienen aplicación práctica. Yo leo mucho, a ver, soy un mexicano que entra a la universidad en 1971 y que se vive los años universitarios empapado en Marx. Ya antes leíamos a Marx desde el bachillerato. En la escuela donde yo estaba no era todavía materia, pero bueno, sí lo leíamos. Entonces yo estaba profundamente influenciado por el marxismo y mis críticas hacia el marxismo, yo veía, decía, pues es que esto no, igual no funciona, no lo veo claro. Bueno, pero es que en la Unión Soviética están haciendo esto, pues seguro. Pues es que también hay otros informes donde dicen que las cosas no son así. Igual, pero ¿dónde vive bien la gente? No, mira, hay unos países donde hubo una guerra horrorosa que arrasó con absolutamente todo y que ahora están creciendo con menos pobreza, con menos dificultades, con buena educación, con menos miedo. Ay, ¿esos quiénes son? No, pero los países que tienen gobiernos socialdemócratas. Y donde hay socialdemócratas, pero se les ocurre poner sanidad pública y educación pública. ¿Cuál es la teoría detrás de esto? Ninguna en concreto. Porque mira, las teorías lo que te crean son medios y acabas adorando los medios. Por ejemplo, el marxismo te dice que hay que instaurar la propiedad social de los medios de producción, la dictadura del proletariado con partido único para evitar que los burgueses recuperen los medios de producción que socializaste y un estricto control de las libertades para garantizar los derechos. ¿Sí? Entonces tú no tienes una serie de libertades, pero a cambio de eso tienes más garantizados tus derechos. En la práctica el resultado fue el siniestro, vale. Pero los marxistas que yo conozco lo que quieren es llegar a esos medios. Creen que los fines se van a dar automágicamente cuando consigues instaurar los medios. Cuando alguien te dice nunca ha habido un verdadero comunismo, es que nunca ha habido un correcto aplicación de los medios, de la estatización de los medios de producción, del manejo de una dictadura del proletariado, cuando no haya corrupción, etcétera, etcétera. De eso te hablan, pero no de los fines. Los fines son como mágicos. Ese milenarismo marxista de que después de un tiempo determinado va a establecerse una sociedad comunista, anárquica, donde de cada quien según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, todos viviremos en santa paz y armonía, no será necesaria ni la policía, nadie va a robar, todos seremos buenas personas. No se ve cómo llegar de los medios a los fines. Los mercadólogos, y hoy tenemos historias de horror del libre mercado. Ay, hermanitos, vamos a escuchar dos historias de horror maravillosas del dueto cómico Milei-Friedman, o Friedman-Milei, que Friedman fue mayor. Lo que te dicen los mercadolatras es, no, mira, tú haces el mercado completamente libre y ya se arregla todo. Oye, ¿cómo? Pues es que luego, mira, cuando liberas el mercado hay problemas. No, pero hay que liberarlo todo. Todo tiene que ser mercado. El Estado, si es necesario, así muchísimo, es para que me cuiden. Pone un policía para que me cuide a mí, para que no me roben lo que es mío, porque es mío. Oye, ¿y eso cómo lleva a que se redistribuya la riqueza y la gente sea feliz y no haya problemas sociales? Bueno, pues es que ocurre mágicamente, no te creo. Y los socialdemócratas decimos, oye, mira, tenemos que tener educación pública. ¿Cómo lo hacemos? Pues, ¿cómo lo hacemos en dónde? Pues en España. Pues vamos a ver la situación económica en España y vamos a ver cómo establecemos una educación pública sostenible y bien armada. Pero no, es que esto es en Guatemala. Bueno, en Guatemala las cosas son distintas. Entonces, para tener una educación pública y de calidad, pues entonces hay que hacer otras cosas distintas. Pero lo importante es que haya educación, que haya sanidad pública, que haya pensiones, que haya sindicatos libres, que haya una ley laboral que proteja a los trabajadores, que haya una ley del medio ambiente que proteja el medio ambiente, que haya leyes de relaciones comerciales que impidan que los grandes proveedores abusen de los pequeños compradores o que los grandes compradores abusen de los pequeños proveedores. Entonces esto cambia
enormemente de país a país, de sociedad a sociedad. Tengo hace tiempo la idea de traer a Pachi Blanco, a Francisco Blanco, que es un gran economista socialdemócrata del Partido Socialista, a hablar con nosotros para aclararlo más. Pero es que ese es el punto, que tú oyes, lees el programa del Partido Socialdemócrata alemán, el Bad Godesberg primero y el programa de Berlín después, y los programas que van desarrollando para cada uno de sus países los partidos socialdemócratas, y dices, a mí me suena que esto funciona mejor. Vamos a ver cómo funciona en la realidad. Pues funciona mejor. No es la panacea, no es perfecto, pero funciona mejor. Te recomiendo que vayas a la Internacional Socialista, el sitio web de la Internacional Socialista, y leas tanto la Carta Ética como la Declaración de Principios de la Socialdemocracia. Creo que ahí está la esencia más o menos de todo, ¿no? No es un debate teórico, es un debate de lograr cosas para la mayoría de la gente y para que la sociedad sea menos infeliz. Es así de sencillo, creo yo. Feliz día de Star Trek, por cierto. Live long and prosper, vive mucho y prospera. O larga vida y prosperidad, como dicen algunos. ¿Tienes algo pensado para hacer algo para el 150? Nah, me dan igual. O sea, los números redondos a mí no me interesan. Pero bueno, hacemos algo para que parezca interesante, ¿no? Pero no lo creo. Estamos 203 personas, un número impresionante considerando que es un viernes y que en viernes no solemos hacer esto. No olviden dejar su like. Y las conclusiones se centran en el contexto de México del vídeo del miércoles, son extrapolables a todos los países. Es que el problema es que la guerra de la educación está presente en todos los países y lo estamos viendo en todos los países sin acabar. Y yo que he tenido hijos que han estudiado en varios sistemas pedagógicos, lo veo con enorme claridad. Algunos libros que nos despierten, por favor. Pues que yo no creo que estemos dormidos. Yo creo que ese es un cuento. Yo creo que podemos informarnos, pero eso de estar dormido y despertar es muy místico y no corresponde a la realidad. Lo que tenemos es falta de información en ciertas cosas. Cuando nuestra desinformación es volitiva y voluntaria, esa gente que no quiere enterarse de lo que pasa, pues estamos fritos. Pero cuando queremos saber, lo único que hay que hacer es ir a buscar qué quieres saber. Hombre, te buscas los libros o te podemos decir cuáles libros te podrían informar sobre lo que quieres. Entre Alexandria Ocasio y Bernie Sanders, ¿a cuál prefieres y cuál es más socialdemócrata? No sé cuál es más socialdemócrata, porque no tengo el socialdemocratómetro. Socialdemocratómetro, madre mía. Bueno, no lo tengo. Siento que Bernie Sanders es un izquierdista de los años 70. Cosa que no debería decir, porque yo soy un izquierdista de los años 70, pero soy un izquierdista de los años 70 que ha evolucionado y tengo la impresión de que Bernie no. Y Alexandria es una socialista, una socialdemócrata más de este siglo, que ve los problemas de una manera distinta y que no tiene los tics de la izquierda de los años 70, por ejemplo, la defensa de Cuba o de la Unión Soviética, que lastraron enormemente la capacidad crítica de muchas generaciones, ¿no? Entonces, María Ingracia, sí habrá galería nocturna, claro que habrá galería nocturna. ¿De qué se aprende usted? No de mucho. No me gustaron mucho las referencias al color de la piel de tu colaborador, pero creo que es un tipazo ya, pero las referencias las hizo él, no yo. Cuidado, yo nunca hago ese tipo de referencias. ¿Qué tan cierto es que en el medievo la gente trabajaba menos y tenía más descanso que ahora? Es un mitazo, es un total y absoluto mito. Y depende qué gente. Obviamente los condes y los marqueses y los varones, este tipo de gente, pues sí, descansaban mucho más, tenían mucho menos trabajo que ahora. Pero un campesino que tenía desde que hacerse su casa en la tierra que le permitía el señor feudal, y que tenía que trabajar para alimentar a su familia y para darle sus cosechas al señor feudal,
y que tenía además que hacerse su ropa y que tenía además que hacer un montón de cosas, pero no tenía esos horarios que algunos sueltan así como muy sacados de la manga, ¿no? Si tú estudias lo que realmente fue el medievo, vas a ver que no es así. Eh, Vamos directamente, ¿por qué no?